Me da mucho gusto presentar en el marco de la 20ª Feria Internacional del Libro del Zócalo, que en esta ocasión, por razones sanitarias, se lleva a cabo de manera telemática, esta extraordinaria e importantísima obra titulada Lenguas Originarias y Pueblos Indígenas de México, Familias y Lenguas Aisladas, de la autoría de don Leopoldo Baliñas, una obra publicada por la Academia Mexicana de la Lengua, de la que fue miembro numerario don Leopoldo Baliñas. Nos acompañan en esta ocasión no nada más el autor, sino también, y le agradezco mucho la presencia de ambos, don Juan Gregorio Regino, quien es miembro correspondiente de la Academia Mexicana en el estado de Oaxaca, en la ciudad de Oaxaca en particular, y que ahora vive en la Ciudad de México porque es el titular del Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas. Muchas gracias por estar aquí presentes. Decía que esta es una obra importante y extraordinaria de la Academia Mexicana de la Lengua, que surgió precisamente del ámbito de la Comisión de Lexicografía de esta institución, que es la comisión encargada, entre otras tareas, de llevar a cabo un magno proyecto que es la segunda versión del Diccionario de Mexicanismos. Se advirtió que los diccionarios existentes, tanto el Diccionario de la Lengua Española, publicado por la Real Academia Española, y el Diccionario de Uso del Español del Colegio de México, adolecían de ciertas confusiones o de ciertas carencias, en tanto que las lenguas indígenas no estaban registradas con puntualidad y no estaban todas ni estaban suficientemente bien definidas. Precisamente para que estas voces de las lenguas indígenas, no me refiero a las voces en particular, sino a la nomenclatura de las lenguas indígenas, se necesitó que hubiera una investigación por parte de esta comisión que llevó a cabo don Leopoldo Baliñas, y el resultado de esta investigación, precisamente para que este diccionario tenga una pulcritud y la amplitud necesaria de todo lo que hace a la nomenclatura de las lenguas indígenas, se dio a la tarea de realizar esta magna obra. Yo le pediría en primer lugar a don Juan Gregorio Regino que nos hiciera algún comentario sobre la importancia y la valía de esta obra, en tanto que también se han registrado algunas discrepancias con respecto a los datos, a la nomenclatura, a la división lingüística que ha presentado el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, que dirige don Juan Regino y del cual se hace algún comentario en las páginas preliminares de esta obra. Don Juan Gregorio, si es usted tan amable. Les he dado un saludo en lengua mazateca, que es mi lengua materna. Me siento muy contento de poder participar en la presentación de esta obra con algunos comentarios muy puntuales. En primer lugar, felicitar a Polo Baliñas. Ya me comentaba todo lo que ha implicado, el camino que ha recorrido, las canas que ha ido sembrando para que esta obra llegue a su culminación y que podamos hoy tenerla como un acervo fundamental, importantísimo para conocer de una manera mucho más puntual, mucho más amplia, la diversidad lingüística de México. Celebro que la Academia Mexicana de la Lengua incluya títulos que nos acercan a la complejidad lingüística de la nación. Lengua oficial y lenguas nacionales en México en 2014, coordinado por el doctor Diego Valadez, y la que está por salir, el nuevo Diccionario de Mexicanismos, que tendrá un fuerte soporte antropológico que permitirá dilucidar algunas definiciones y categorías enciclopédicas superficiales, de la que Polo Baliñas da cuenta de una forma muy puntual y que
estaremos muy pendientes de este diccionario que incorporará nuevos elementos que permitirán contar pues con una herramienta para conocer, para fundamentar, para diseñar políticas públicas que cada día hagan más incluyente nuestra sociedad, que cada día las lenguas indígenas tengan pues esa presencia que se requiere. La obra, como lo comenta la doctora Concepción Company, contribuye a dar cuenta, desde una perspectiva académica, de un ámbito lingüístico, étnico y cultural esencial de México y de los múltiples ángulos identitarios que tal representación conlleva. En un campo emergente de investigación, donde germinan perspectivas locales, regionales y comunitarias de saber y de construcción de conocimientos, con una visión particular de historia, de desarrollo, de estudio y de humanidad, aparecerán contrastes que sin duda enriquecerán nuestro conocimiento y nuestra visión un tanto centralista de la realidad. La categoría sujetos de derecho público es otra noción fundamental que replantea el quehacer institucional, incluido el académico, y desde luego la concerniente a la propiedad intelectual colectiva. La forma tradicional de ver lo indígena como objeto de estudio plantea una nueva relación y nuevos retos. En este escenario, la interacción es clave para llegar a acuerdos y consensos. La construcción de las normas de escritura de las 17 lenguas indígenas y cerca de 20 que estamos construyendo en el INALI nos han permitido reflexiones, análisis y acuerdos para actualizar el catálogo de lenguas indígenas nacionales. Asimismo, la construcción de protocolos que reconocen las estructuras políticas comunitarias para darle carácter oficial a los acuerdos que emanan de esas normas de escritura. El principal documento legal en que se define esta nueva política del lenguaje del Estado mexicano es la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, promulgada en 2003, cuyo objeto es regular el reconocimiento y protección de los derechos lingüísticos individuales y colectivos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la promoción del uso y desarrollo de las lenguas indígenas. Esto, digamos, es un contexto muy amplio, que igual que Laura nos da cuenta, y de la cual también se ha caminado y hay toda una perspectiva comunitaria, como lo mencioné. La noción de lenguas subalternas que tiene como efecto muchas de las problemáticas que Polo Paliñas nos señala. La no correspondencia entre pueblo y lenguas, por ejemplo, ese es uno de los problemas que nos menciona. El carácter enciclopédico de las definiciones en los diferentes diccionarios. La invisibilidad, a lo que también podríamos sumar la autoinvisibilidad, que muchos de los pueblos igual, o sea, no quieren aparecerse y no reconocen y no expresan esa identidad. Los datos censales divergentes. Es fundamental y eso también tiene que ver con este carácter de subalternidad de las lenguas. Las lenguas excluidas, por ejemplo, del catálogo oficial, incluido el catálogo del INALI. Es decir, todavía ahí tenemos carencias y todavía hay una exclusión. Me atrevo a afirmar aquí, Polo, que antes, que en la construcción del catálogo actual del INALI era porque el reconocimiento constitucional solamente era hacia los pueblos indígenas. Hoy en día también los pueblos afromexicanos son parte de ese reconocimiento y como tal, hoy en día tendrían ya que sumarse al catálogo. Pero en aquel momento, digamos que quiero pensar que por esa causa es que no se incluyeron.
Y obviamente, pues también esto nos conlleva a reflexionar, a revisar lo de las categorías, las agrupaciones, este tipo de definiciones, y que todavía incluso están en discusión. En algún momento se resolvió planteando como agrupaciones lingüísticas. Sin embargo, en otros instrumentos legales siempre aparecen lenguas. No se habla de agrupaciones. Es algo que hay que corresponder. El catálogo tiene que corresponder con ese reconocimiento jurídico de que estamos hablando de lenguas. Y tendremos que resolver este problema. Entiendo también que académicamente, técnicamente, se resolvieron muchas de las complejidades a partir de este concepto. Pero hoy en día tenemos que alinearnos al marco jurídico y tenemos que reconocer, y yo digo, si efectivamente son 68 lenguas, más o menos. En fin, yo creo que ese es un dato que habrá que actualizar. Polo dice que son más de 68. Entonces eso también habría que, serían de los pendientes y de los retos que hay que empezar a construir. Las variantes dialectales. Es sumamente complejo también abordar este tema. Y algo que en materia de política pública nos mete en conflicto es que el catálogo, por ejemplo, señala que mientras tanto tienen que dársele el trato de lenguas a las variantes dialectales. Entonces, en la definición de traducciones, en la definición de políticas públicas, en la definición de proyectos y programas, esto lo hace sumamente complejo. Entonces, creo que tenemos que plantearnos un ejercicio de planificación lingüística desde las propias comunidades en cada lengua, para ir superando e ir encontrando salidas y soluciones desde el interior de cada pueblo sobre la manera de cómo resolver esa diversidad lingüística y cómo generar esas políticas públicas desde dentro, para que la solución esté también desde dentro y no venga de fuera. Muy bien. Esa es otra situación pendiente que tenemos ahí claro, que ir atendiendo. Muy bien, don Juan Gregorio. Yo veo con este comentario que el propósito original de esta obra de don Leopoldo Baliñas, que fue precisamente alimentar al diccionario de mexicanismos con datos precisos, pues rebasa con mucho esta intención original y tiene realmente una trascendencia mucho más amplia que el objeto inmediato que cumplió al elaborarse en beneficio de este diccionario. Esta obra está, como bien queda señalado, dividida en dos partes. Una primera parte donde se hablan de los criterios para la inclusión de las lenguas indígenas en el diccionario de mexicanismos, pero evidentemente que un diccionario pues no tiene una función enciclopédica, sino es meramente descriptiva, y es precisamente por ese motivo por el cual don Leopoldo Baliñas añade una segunda parte mucho más amplia en donde ya establece los criterios para dar algunos datos más de carácter enciclopédico, como la localización estatal, municipal de cada variante lingüística, también esta consideración importante de si son variantes lingüísticas o meramente variantes dialectales, hablar también del número de dialectos, de la evaluación de vitalidad con respecto a un posible futuro de estas lenguas, etcétera. Yo creo que la verdad esta obra es una contribución importantísima para el conocimiento de nuestro patrimonio lingüístico originario. Y yo le quisiera preguntar a Leopoldo Baliñas cuál fue el proceso por el cual este objetivo, que se cumple de manera inmediata, realmente adquiere una dimensión mucho mayor, mucho más amplia, que contribuye realmente a la apreciación importante de este legado patrimonial tan importante de la cultura mexicana. Leopoldo, por favor. Sí, pues bien, sí, gracias, don Cenorio. Juan, un abrazo.
Sí, en realidad, como has notado, el germen, la semilla de donde nace el proyecto es la Comisión de Lexicografía, buscando que, en efecto, ninguna palabra que nombrara al grupo quedara excluida del español, como si esas palabras no existieran en el español, o se escribieran de otras maneras, muy raras. La tarea era definir qué grupos y qué lenguas. Pues la solución era, todos deben estar contenidos, o sea, no debe haber ninguno excluido. El problema es que cuáles son todos y cuántos eran todos. Los datos del INEGI, que sería una de las fuentes fundamentales, es impresionantemente confusa. Jamás en los últimos 50 años ha contado el mismo número de lenguas. A ese grado de problemas, digamos, metodológicos hay. Por otro lado, la información del INALI, en efecto, es resultado de un trabajo que tendrá todavía menos de 20 años, se viene a en proceso de revisión, pero depende de los datos del INEGI, que también son inconclusos. Pero por otro lado aparece lo que en ese tiempo era la CDI, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ahora Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, en donde los datos tampoco coincidían del todo, porque las variables que se consideraban eran todo. Es decir, de entrada había un problema serio para poder determinar cuántas lenguas había y cuál era el nombre de las lenguas. Y además de los problemas que podemos llamar propiamente lexicográficos. Doña Concepción Company fue el gran motor que tocó la fibra y que había que resolver esto, ¿no? Y lo que se propuso fue justamente tener la primera parte del libro, ¿no? Pero era una primera parte que aparecían, con todo respeto, puras tautologías, ¿no? Huichol es la lengua de los huicholes, como aparece el español es la lengua de los españoles, por ejemplo, a nivel lexicográfico. Entonces, realmente lo que se buscó fue hacer un texto que, además de esta definición léxica, aportara más datos con la ayuda de anexos y con índices que vienen al final y otra serie de variables. Información sobre incluso el código de la International Organization of Standardization, hasta parece que esto, que hace que las lenguas, independientemente de su nombre diverso, con el código ISO, tengan una sola identificación, por ejemplo. Yo antes me burlaba del ISO, ¿no? Pero ahora considero que es importante, pero hay que también universalizar su uso. En fin, son propuestas. El resultado verdaderamente es un texto de, yo soy de generación de los 60, 70, soy medio rockero, digamos, pero que sí me generó mucha sangre, mucho sudor y mucha lágrima. Y no nada más a mí, cercano. Porque resultado de conciliar información, esta lengua no estaba, ver el caso que ahorita Juan señalaba con Tino, de que los grupos, bueno, en efecto, la gran, digamos, el gran motor fue la cuestión lexicográfica, de que no todas las palabras se nombran a los grupos, a sus lenguas, decían como si fueran parte del patrimonio lingüístico del español mexicano. O sea, había grupos que ni siquiera eran nombrados o estaban escritos, como el caso del Tzetzal, del Celtal, aparecía en la Real Academia, Atzendal, por ejemplo, ¿no? Fue una forma histórica. Entonces, en realidad, la gran reto fue que no se quedara el trabajo en una mera presentación de las definiciones lexicográficas, porque a la larga las definiciones son en el tema de los grupos étnicos y nacionales y las lenguas tautológicas, ¿no? O sea, si uno abre el diccionario de la Real Academia y ve que es español, va a decir perteneciente a los españoles, ¿no? Y ellos hablan en España. Entonces, en el caso de las lenguas y grupos mexicanos que son inseparables, había que es el sentir que en la Comisión de Lexicografía, al menos con Concepción, como lo discutimos, era decir algo más. ¿Y qué información era la que era relevante? Es decir, obviamente, la distribución municipal, ¿sí? La población. Y aquí empezaban a salir unos problemas bastante serios, porque los datos no coinciden.
Es decir, por ejemplo, el INEGI en los últimos 50 años nunca, jamás ha censado el mismo número de lenguas. Jamás, ¿no? Luego los datos que la manera de contar demográficamente la población indígena no coincide en el INEGI con la CDI en ese momento, la coordinación, sí, la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, ahora Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, porque uno cuenta personas y el otro cuenta familias. Y el número de familias hace que el número se incremente. Pero eso no solamente es, sino que además, por ejemplo, hay un dato que es, bueno, es como una perla, recordando a Nikito Nipongo con sus perlas japonesas, en donde en el censo del INEGI del 2010, los resultados sobre lenguas indígenas aparecen en 2 catálogos. O sea, hay una versión del catálogo INEGI y hay una versión del catálogo INALI. Entonces había, o sea, no coincidían ni siquiera el número de hablantes en las mismas lenguas. El panorama es todavía, porque no se ha modificado, era bastante confuso y complicado. A eso hay que sumarle que se asuma los trabajos propiamente académicos, que tampoco son de todo coincidentes. Esos yo los dejé básicamente afuera, dejé por ahí en el texto, aparecen algunos trabajos que considero relevantes en el tema de dialectología, y además agregué otro tipo de información que consideré relevante, como el caso de la inteligibilidad interdialectal, una investigación que el Instituto Lingüístico de Verano venía realizando desde los 60s del siglo pasado, porque a partir de su metodología y de una serie de instrumentos que ellos hicieron, permitían ver cuál era el nivel de mutua cooperación entre comunidades diferentes. Este tipo de datos, para mí altamente cuestionables, pero que son motivos de investigación y de análisis, por ejemplo, ¿no? También está esa información asociada a las variantes lingüísticas que propone el INALI. Lo de la vitalidad lingüística. En el caso de la vitalidad lingüística, porque cuando hablamos de lenguas y decimos, por ejemplo, el náhuatl tiene más de 1 millón de hablantes y creemos que por tener más de 1 millón de hablantes es una lengua que no está en riesgo, estamos viendo el problema de manera muy equivocada. Porque es cierto, es 1 millón de hablantes, pero no están los 1 millón de hablantes todos en una sola comunidad. Hay regiones, el náhuatl de Michoacán, de la costa de Michoacán, está a punto de dejarse de hablar. El náhuatl de Colima se dejó de hablar apenas el siglo pasado. El náhuatl de Jalisco, quedarán 2 hablantes nada más. En el náhuatl de Jalisco no se diga lo mismo. En fin, el número de hablantes no garantiza la vitalidad de una lengua. Para la vitalidad lingüística, por ejemplo, y me detengo un poquito en esto, utilicé los datos de la CDI, de la Comisión Nacional de Desarrollo de los Pueblos Indígenas, del mismo INALI, que es el programa de revitalización, y los datos del Instituto Lingüístico de Verano, que también tiene su, digamos, su manera de medir y las variables que toma en cuenta, y la misma UNESCO, que tiene un programa monstruoso, gigantesco, mundial, sobre una medición sobre las lenguas amenazadas. Y están los datos. Y hay casos particulares, el ejemplo que aparece en el libro es el del CERI, en donde unas 4 instituciones coincide en su valoración de la vitalidad lingüística, ¿no? Pero bueno, hay un semáforo, y ahora que están de moda los semáforos, sobre la vitalidad. Este tipo de datos y de información creíamos y creemos, y yo estoy convencido de ello, que aportan y dan una visión mucho más integral. Yo diría que el texto muestra lo complejo y diverso que es la realidad lingüística mexicana, ¿sí? Y lo que verdaderamente falta por hacer. Yo siempre pensé, estoy jugando con las palabras, que este iba a ser un libro fabuloso, no por maravilloso ni fuera de lo común, sino por juego de fábulas, que hubiera moralejas. Y creo que hay 2 moralejas para mí básicas. Una, ya señalada por don Juan, que es justamente lo que falta por hacer. ¿Sí? Este texto no, así es mi manera de verlo, no llena un vacío. Muestra cantidad de vacíos que hay que llenar todavía.
conciliar los datos, negociar las instituciones. No puede ser que las 3 instituciones más importantes referidas a la versión oficial, estatal, con respecto a los grupos indígenas, INPI ahora y INALI, no coincidan en los datos. Ni siquiera, o sea, bueno, esa es una moraleja. Y la otra es que justamente el trabajo de los académicos es un libro que ojalá motive a que, ya lo han externado justamente Juan y Gonzalo, algunos comentarios, que hay lugares y vertientes e hilos que hay que seguir y bueno, esa es la historia y además parte como digamos, de la cola o de los cabos que deja el libro. Pero esa, digamos, sería la respuesta con respecto a la historia del texto. Muy bien, muchas gracias Leopoldo, por esta información añadida al libro, que además motiva la lectura, porque efectivamente lo que parece indicar este libro, que hay un panorama sumamente complejo de carácter lingüístico en nuestro país, por la ingente cantidad de lenguas originarias, por lo poco preciso de su clasificación o de su nomenclatura, por la gran diversidad lingüística que procede de tantos troncos diferentes, por la enorme fragmentación, digo, y por los nombres distintos que muchas veces se le aplican a la misma lengua, incluso a veces un nombre exógeno y otro nombre que es el que le dan a su propia lengua los hablantes, y eso, bueno, pues hay que determinar cómo se inscribe en un diccionario. Pero más allá del mero diccionario, que yo creo que fue una contribución realmente muy importante que le da al diccionario de mexicanismos una confiabilidad en este terreno, por lo menos una confiabilidad mucho mayor por precisión y por riqueza que la que tenían los diccionarios anteriores de la lengua española, pero también me parece que por toda esta información enciclopédica, aunque tú señalas que lo que tu libro expone es la gran cantidad de vacíos que hay que seguir llenando, de alguna forma el solo darse cuenta de que son muchos los vacíos que hay que llenar es una gran contribución al estudio de las lenguas originarias de México, y no nada más de las originarias, porque también hay otras lenguas que no han sido consideradas más allá del español y que no son nativas de esta parte de Mesoamérica. No sé si don Juan Gregorio quiera añadir algo para cerrar esta presentación, él como titular de una institución dedicada precisamente a las lenguas indígenas. Me gustaría que nos diera su apreciación más puntual sobre la valoración y la contribución de esta obra de Leopoldo Baliñas, que nace en el marco de la Academia Mexicana de la Lengua. Don Juan Gregorio, para concluir. Sí, yo creo que uno de los aportes fundamentales para la actualización del catálogo contribuye enormemente esta obra. Estamos incluso trabajando coordinadamente con el INEGI para que también haya, ir superando estas dificultades que mencionaba Leopoldo, lo cual yo creo que es fundamental, ¿no? Me parece que también el material contribuye a la parte legal. Cuando nosotros hablamos de normas de escritura, buscamos generar instrumentos legales que le den esa legitimidad y esa oficialización a la autodenominación de la lengua, a las variantes dialectales que ahí existen, de tal forma que se convierta efectivamente en una información oficial. Y eso me parece que es fundamental, que en cada pueblo se generen esas herramientas, se generen esos instrumentos legales, se generen políticas públicas desde dentro, como mencionaba anteriormente, y esto sin duda también va a permitir que cada día nuestro catálogo se acerque más a la realidad, a encontrar estos datos, estos nombres, estas nomenclaturas que son necesarias para un Estado multilingüe. Magnífico, pues no es de poca monta esta gran contribución, porque si incide en la legalidad, evidentemente que también incidirá en la política lingüística
que siga nuestro país con respecto a la defensa, a la promoción, a la valoración de este enorme y tan importante patrimonio intangible de la cultura mexicana. Pues muchas gracias, don Leopoldo, y felicidades por esta obra. Yo me felicito como director de la Academia de que se haya publicado ahora, aunque es de una larga data, y muchas gracias, don Juan Gregorio, por estar presente en esta presentación pues tan feliz, la verdad, porque yo creo que es realmente digna de felicitación una contribución tan importante al estudio de las lenguas originarias y no originarias de México. Muchas gracias y hasta luego, y gracias a todos ustedes que nos han escuchado en la presentación de este libro, Lenguas Originarias y Pueblos Indígenas de México, Familias y Lenguas Aisladas, de Leopoldo Baliñas, publicado por la Academia Mexicana de la Lengua. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias, Juan. No, muchas gracias y felicidades, Leopoldo. Muchas gracias, don Juan Gregorio. Y hasta luego, gracias a los que nos apoyaron en este soporte técnico entre milagroso y atroz.